Primera de Samuel, capítulo 4. Y la palabra de Samuel llegaba a todo Israel. Por aquel tiempo Israel salió en pie de guerra al encuentro de los filisteos, y acampó junto a Eben-ezer, mientras que los filisteos acamparon en Afec. Los filisteos se dispusieron para combatir contra Israel, y cuando se libró la batalla, Israel fue vencido ante los filisteos, quienes mataron en el campo de batalla a unos 4000 hombres. Cuando el pueblo volvió al campamento, los ancianos de Israel preguntaron: ¿Por qué nos ha causado hoy el Señor una derrota ante los filisteos? Hagamos traer acá desde Silo el arca del pacto del Señor, a fin de que venga en medio de nosotros y nos libre de mano de nuestros enemigos. Entonces el pueblo envió a Silo e hicieron traer de allí el arca del pacto del Señor de los ejércitos, que tiene su trono entre los querubines. Ofni y Fineas, los dos hijos de Elí, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto del Señor llegó al campamento, todo Israel gritó con un júbilo tan grande que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron el estruendo de júbilo, preguntaron: ¿A qué se debe este estruendo de gran júbilo en el campamento de los hebreos? Cuando se enteraron de que el arca del Señor había sido traída al campamento, los filisteos tuvieron miedo y decían: Los dioses han venido al campamento, y añadían: Ay de nosotros, porque semejante cosa no había sucedido antes. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de mano de estos dioses fuertes? Estos son los dioses que hirieron a los egipcios con toda clase de plagas en el desierto. Esfuércense, oh filisteos, y sean hombres para que no sirvan a los hebreos como ellos les han servido a ustedes. Sean hombres y combatan. Los filisteos combatieron e Israel fue vencido, y cada uno huyó a su morada. Ocurrió una gran derrota, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de infantería. El arca de Dios fue tomada y fueron muertos Ofni y Fineas, los dos hijos de Elí. Aquel mismo día, cierto hombre de Benjamín corrió desde el campamento de batalla hasta Silo, con la ropa rasgada y la tierra sobre su cabeza. Cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en un banco vigilando junto al camino, porque su corazón temblaba a causa del arca de Dios. Cuando aquel hombre llegó a la ciudad y dio la noticia, toda la ciudad prorrumpió en griterío. Al oír Elí el estruendo del griterío, preguntó: ¿Qué estruendo de alboroto es este? El hombre se dio prisa, vino y dio la noticia a Elí. Elí tenía ya 98 años, sus pupilas estaban inmóviles, de modo que no podía ver. El hombre dijo a Elí: Soy el que ha venido de la batalla, hoy escapé de la batalla. Y Elí le preguntó: ¿Qué ha pasado, hijo mío? El mensajero respondió y dijo: Israel ha huido delante de los filisteos. Ha ocurrido una gran mortandad entre el pueblo. También han muerto tus dos hijos, Ofni y Fineas, y el arca de Dios ha sido capturada. Y aconteció que cuando él mencionó el arca de Dios, Elí cayó de espadas del banco junto a la puerta, se quebró la nuca y murió, porque era hombre anciano y obeso. Él había juzgado a Israel durante 40 años. También su nuera, la mujer de Fineas, que estaba encinta y próxima a dar a luz, al oír la noticia de que el arca de Dios había sido capturada y que su suegro y su marido habían muerto, se encorvó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores. Al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: No tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Pero ella no respondió ni prestó atención. Ella llamó al niño Icabod, diciendo: La gloria se ha apartado de Israel. Dijo esto porque el arca de Dios había sido capturada, y por lo ocurrido a su suegro y a su marido. Ella dijo: La gloria se ha apartado de Israel, porque el arca de Dios ha sido capturada. Primera de Samuel, capítulo 5. Después de haber capturado el arca de Dios, los filisteos la llevaron de Eben-ezer a Asdod. Los filisteos tomaron el arca de Dios, la introdujeron en el templo de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando los de Asdod se levantaron temprano al día siguiente, he aquí que Dagón estaba caído en tierra sobre su rostro.
frente al arca del Señor. Entonces tomaron a Dagón y lo pusieron otra vez en su sitio. Pero al levantarse temprano al día siguiente, he aquí que Dagón estaba caído en tierra sobre su rostro, frente al arca del Señor, y la cabeza y las manos de Dagón estaban cortadas sobre el umbral. Solo el tronco le había quedado a Dagón. Por esta razón, los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta el día de hoy. La mano del Señor se agravó contra los de Asdod, los asoló y los hirió con tumores, tanto en Asdod como en sus territorios. Al ver esto, los hombres de Asdod dijeron: que no se quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre Dagón nuestro Dios. Entonces mandaron reunirse con ellos a todos los gobernantes de los filisteos y les preguntaron: ¿qué haremos con el arca del Dios de Israel? Ellos respondieron: que el arca del Dios de Israel sea trasladada a Gad. Y trasladaron el arca del Dios de Israel. Pero aconteció, después que la habían trasladado, que la mano del Señor fue contra la ciudad, ocasionando gran pánico, e hirió a los hombres de la ciudad, desde el menor hasta el mayor, de modo que aparecieron en ellos tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, y sucedió que cuando el arca de Dios llegó a Ecrón, los de Ecrón dieron voces diciendo: han trasladado hasta nosotros el arca del Dios de Israel, para que nos haga morir a nosotros y a nuestro pueblo. Entonces mandaron reunir a todos los gobernantes de los filisteos y dijeron: envíen el arca del Dios de Israel y que vuelva a su lugar, no sea que nos mate a nosotros y a nuestro pueblo, pues había pánico de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se agravó allí. Los hombres que no habían muerto fueron llagados con tumores, y el clamor de la ciudad subía hasta el cielo. Primera de Samuel, capítulo 6. El arca del Señor estuvo en la tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos llamaron a los sacerdotes y adivinos y les preguntaron: ¿qué haremos con el arca del Señor? Denos a conocer cómo la hemos de enviar a su lugar. Ellos respondieron: si envían el arca del Dios de Israel, no la envíen sola, sino más bien envíenle una ofrenda por la culpa. Entonces serán sanados y entenderán por qué su mano no se apartó de ustedes. Ellos preguntaron: ¿cuál será la ofrenda por la culpa que hemos de enviar? Ellos respondieron: darán 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, conforme al número de los gobernantes de los filisteos, porque la misma plaga los ha afligido a todos ustedes y a sus gobernantes. Hagan pues figuras de sus tumores y de los ratones que destruyen la tierra, y den gloria al Dios de Israel. Quizá aligere el peso de su mano sobre ustedes, sobre sus dioses y sobre su tierra. ¿Por qué endurecen su corazón como los egipcios y el faraón endureció su corazón? Después que él se había mofado de ellos, ¿no los dejaron ir y se fueron? Hagan pues una carreta nueva, luego tomen 2 vacas que estén criando, sobre las cuales no hayan sido puesto yugo. Aten las vacas a la carreta y hagan volver sus terneros de detrás de ellas al corral. Tomen luego el arca del Señor y pónganla sobre la carreta. Pongan junto a ella, en una caja, los objetos de oro que le han de dar como ofrenda por la culpa y déjenla ir. Entonces miren, si sube a Bet-Semes por el camino hacia su territorio, entonces es el Señor quien nos ha hecho este mal tan grande. Si no, nos convenceremos de que no fue su mano la que nos hirió, sino que nos ha sucedido por casualidad. Y los hombres lo hicieron así. Tomaron 2 vacas que estaban criando, las ataron a la carreta y encerraron sus terneros en el corral. Luego pusieron sobre la carreta el arca del Señor y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores. Entonces las vacas se fueron de frente por el camino de Bet-Semes, iban por el camino, mugiendo mientras iban, sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda, y los gobernantes de los filisteos fueron tras ellas hasta la frontera de Bet-Semes. Los habitantes de Bet-Semes estaban segando el trigo en el valle, y alzando sus ojos divisaron el arca y se alegraron al verla. La carreta llegó al campo de Josué de Bet-Semes y se detuvo allí, porque había una gran piedra. Entonces ellos partieron la madera de la carreta y ofrecieron las vacas en holocausto al Señor.
los levitas bajaron el arca del Señor y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban los objetos de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Aquel día los hombres de Bet-Seme hicieron holocaustos y ofrecieron sacrificios al Señor. Cuando los 5 gobernantes de los filisteos vieron esto, regresaron a Ecrón el mismo día. Los tumores de oro que los filisteos dieron al Señor como ofrenda por la culpa fueron: 1 por Asdod, 1 por Gaza, 1 por Ascalón, 1 por Gat y 1 por Ecrón. También los ratones de oro fueron según el número de todas las ciudades filisteas de los 5 gobernantes, tanto las ciudades fortificadas como sus aldeas sin muros. La gran piedra sobre la cual colocaron el arca del Señor está en el campo de Josué, de Bet-Semes hasta el día de hoy. Entonces Dios hirió a algunos de los hombres de Bet-Semes, porque habían mirado dentro del arca del Señor. Hirió a 70 personas del pueblo, y el pueblo hizo duelo porque el Señor los había herido con una plaga tan grande. Los hombres de Bet-Semes dijeron: ¿Quién podrá estar delante del Señor, este Dios santo? ¿Y a quién irá desde nosotros? Entonces enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim y dijeron: Los filisteos han devuelto el arca del Señor. Desciendan y súbanla al lugar de ustedes. Primera de Samuel, capítulo 7. Los hombres de Kiriat Jearim vinieron, subieron el arca del Señor y la llevaron a la casa de Abinadab, en la colina. Luego consagraron a su hijo Eleazar para que guardara el arca del Señor. Aconteció que desde el día en que el arca llegó a Kiriat Jearim pasó mucho tiempo, unos 20 años, y toda la casa de Israel gemía por el Señor. Entonces Samuel habló a toda la casa de Israel diciendo: Si de todo su corazón se vuelven al Señor, quiten de en medio de ustedes los dioses extraños y las astartes, y preparen su corazón para el Señor. Sírvanle solo a Él, y Él los librará de mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron los Baales y las astartes, y sirvieron solo al Señor. Y Samuel dijo: Reúnan a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por ustedes al Señor. Se reunieron en Mizpa, sacaron agua y vertieron delante del Señor. Aquel día ayunaron allí y dijeron: Hemos pecado contra el Señor. Y Samuel juzgaba a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando los filisteos oyeron que los hijos de Israel se habían reunido en Mizpa, los gobernantes de ellos subieron contra Israel. Al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos, y los hijos de Israel dijeron a Samuel: No ceses de clamar por nosotros al Señor nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Entonces Samuel tomó un cordero de leche y lo ofreció entero al Señor, como holocausto. Samuel clamó al Señor por Israel, y el Señor lo escuchó. Y aconteció que mientras Samuel ofrecía el holocausto, los filisteos se acercaban para combatir contra los hijos de Israel. Pero el Señor tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos. Él los confundió y ellos fueron derrotados ante Israel. Los hombres de Israel salieron de Mizpa y persiguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-Car. Luego Samuel tomó una piedra y la puso entre Mizpa y Sen y la llamó Eben-Ezer, diciendo: Hasta aquí nos ayudó el Señor. Así los filisteos fueron sometidos y no volvieron más a invadir el territorio de Israel. La mano del Señor estuvo contra los filisteos todo el tiempo de Samuel, y fueron restituidas a Israel las ciudades que los filisteos le habían tomado desde Ecrón hasta Gat. Israel rescató sus territorios de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y los amorreos. Samuel juzgó a Israel todo el tiempo que vivió. Él iba año tras año y hacía un recorrido por Betel, Gilgal y Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después regresaba a Rama, pues allí estaba su casa, y allí también juzgaba a Israel. Allí mismo edificó un altar al Señor.